Hoy vamos a analizar algo que, a ver, a primera vista podría parecer de lo más corriente, ¿no? Sí, algo muy normal. Un libro de texto de valenciano de quinto de primaria. Pero los materiales que tenemos aquí delante, fragmentos de un par de unidades, nos proponen un viaje bastante más profundo de lo que esperaba. Mm, La misión, por así decirlo, es desentrañar cómo estas páginas tejen una red que conecta ecología, el dominio del lenguaje y, ojo, una reflexión social bastante seria. Es que ya el punto de partida es original. No empezamos con una regla gramatical, sino con la historia de una programadora de videojuegos, Alba Arqueta. Totalmente. Eso ya te descoloca. Ha creado Mediterranean View, un juego de realidad virtual que te sumerge literalmente en los problemas del mar. Y lo resume en una frase que es un puñetazo en la mesa. Es una frase potentísima. Dice, si no cambiem de actitud, acabaremos destrozando tot. O sea, si no cambiamos de actitud, acabaremos destrozándolo todo. Esa sensación de urgencia es lo que parece que mueve cada página. Es que esa frase lo cambia todo. Convierte el aprendizaje del valenciano, que podría ser un fin en sí mismo, en una herramienta. ¿Claro? Una herramienta para entender un problema y, bueno, potencialmente para solucionarlo. El lenguaje al servicio de la acción. Pues arranquemos por ahí, por esa llamada del planeta. La entrevista cuenta que Alba, haciendo submarinismo, se encontraba de todo. Plásticos, papeles, botellas. Lo típico, por desgracia. Y su objetivo con el juego no es solo enseñar, es concienciar, sobre todo a la gente joven. Y fíjate qué inteligente es el libro, porque esa entrevista no es una anécdota aislada en mitad de la nada. No, para nada. Es la piedra angular. La primera página que nos encontramos se titula con una pregunta que no admite evasivas. ¿Qué fem amb el fem? Literalmente, ¿qué hacemos con la basura? Exacto. Vamos, que no se andan con rodeos. Desde la portada te dicen, esto va contigo. Es una forma muy directa de implicar a quien lee. Muy directa. Y a partir de ahí el zoom se va abriendo. En otra sección, Salvar els mars, refuerzan el por qué es importante y no se quedan en lo poético, tiran de datos. ¿Qué tipo de datos? Pues te dicen que los mares producen más de la mitad del oxígeno que respiramos. Ostras. No es solo un sitio para ir de vacaciones, es un motor de vida para todo el planeta. Se pasa de la botellita de plástico que ve Alba a la molécula de oxígeno que nos permite respirar. Vale, entiendo el recorrido. Del problema local y visible, que es la basura en la playa, a la consecuencia global e invisible, como el oxígeno. Pero creo que el material va todavía un paso más allá, ¿no? Sí, te planta delante las grandes amenazas, sin filtros. Y lo hace de una manera muy visual, muy impactante. Sí, una de las páginas presenta 3 imágenes que son, bueno, bastante desoladoras. Un paisaje desértico, un animal en peligro, una fábrica contaminando. La desertificación, la extinción de especies y el cambio climático. Eso es. Pero aquí es donde la pedagogía se vuelve fascinante. No se limita a exponer el problema, como si fuera... Un telediario. Exacto. No quiere que seas un espectador pasivo. ¿Qué hace entonces? Interpela directamente. Te pide, imagina cómo sería vivir en una zona desertificada. Ah, vale. O inventa un eslogan para defender a este animal. Busca una reacción emocional, una conexión. O sea que el mensaje es, el planeta tiene un problema urgente. Pero para hablar de esto, para crear eslóganes, para convencer, necesitas las herramientas adecuadas. Necesitas el lenguaje. Me imagino que por ahí van los tiros en la siguiente parte. Es que tiene todo el sentido del mundo, porque ¿de qué sirve tener una conciencia ecológica muy desarrollada si no tienes las palabras precisas para defender tus argumentos? Claro, la conciencia sin comunicación es impotente. Exacto. Y veo que lo introducen con un toque de humor. Hay un cartel para una jornada de limpieza que dice «Evita que la especie más peligrosa del fondo marino es reproduchesca». Es que es buenísimo. Evita que la especie más peligrosa del fondo marino se reproduzca. Es una trampa brillante. Es la típica falta de ortografía que si te la señalan con humor no se te olvida en la vida. Claro, porque te quedas pensando, la pimienta, el azafrán, y entonces caes en la cuenta del juego. La palabra correcta sería especie, con E. ¿Qué es especie? Claro. Y con esa excusa, que parece una tontería, te acaban de explicar qué son las palabras parónimas. Las que suenan casi igual pero significan cosas distintas. Precisamente. Como actitud y aptitud que también aparecen. Es la diferencia entre memorizar una regla y entenderla porque te ha hecho gracia, ¿sabes? El aprendizaje con una sonrisa siempre se fija mejor, sí, me parece una genialidad.
Pero no se quedan solo en el vocabulario, ¿verdad? Se meten en la fontanería del lenguaje. Se meten en la mecánica pura, en las reglas que hacen que un texto sea legible. Por ejemplo, la partició de paraules. O sea, ¿cómo cortar una palabra al final de una línea? Eso es. Uf, recuerdo esto del colegio. Y las dudas que generaba siempre. Nunca estaba seguro del todo. Pues aquí lo simplifican con una regla de oro. Los diptongos no se rompen. Jamás. Ah, mira. Y te lo muestran con ejemplos muy claros. Piñá o fuyá. Perfecto. Pero si intentas partir boira como voy irá, estás cometiendo un sacrilegio gramatical, porque te cargas el diptongo hoy, Es un nivel de detalle que te enseña a ser preciso. a respetar la estructura sonora de las palabras. Y junto a los parónimos y la partición, veo que también repasan otros conceptos clave. Sí, es como una puesta a punto general. Se trabajan sinónimos como inmens y enorme, antónimos como alegría y calma. Lo básico pero necesario. Y se refuerzan reglas de ortografía que son un campo de minas en valenciano, como el uso de la B y la V. Por ejemplo, te recuerdan que palabras como arbre, árbol o moble, mueble, van con B. Pero cambio va con V. Exacto. Básicamente están construyendo una caja de herramientas lingüísticas muy sólida. Vale, me queda claro el qué, que es el mensaje ecológico, y el cómo, las herramientas del lenguaje. Pero, ¿cómo consigues que esto no sea un panfleto? Supongo que aquí entra la literatura, el contar historias. Es el siguiente paso lógico. La información y los datos apelan a nuestra razón, pero son las historias las que de verdad conectan con la emoción, y necesitas ambas para movilizar a alguien. Y la primera historia es un poema de Marc Granel, L'Arbre Vell, el árbol viejo. Y es de una tristeza. Muchísima. Te habla de un árbol solitario en una plaza, el último que queda, que recuerda cuando todo era campo y ahora ve cómo quieren talarlo porque su tronco estropea la estética pura de los edificios. Es una imagen potentísima, la naturaleza arrinconada, convertida en un estorbo para el cemento. Y lo interesante es cómo el libro usa ese poema. No te dice solo, léelo y siente pena. No, Te dice, vamos a desmontar esta emoción a ver cómo la ha construido el poeta. como un mecánico que abre un motor para ver cómo funciona. Exacto. Se habla de la personificación. El árbol tiene sentimientos, recuerda, sufre. Se pide que busquen comparaciones o una hipérbole, que es una exageración para hacer una idea más potente. O sea que se trata de entender que la magia de la poesía no es magia. Es técnica. Es una forma de enseñar a leer de manera crítica, no solo a consumir textos. Y justo cuando crees que has pillado el tono melancólico de la unidad, el libro pega un volantazo y nos lleva a la ciencia ficción. El siguiente texto es un relato que se llama Roboteta. Sí, es un cambio de registro total. Demuestra que cualquier género es válido para explorar temas profundos. Vale, ¿y de qué va? Pues Roboteta nos presenta a un robot que vive con su madre en la Luna, en un entorno seguro, ordenado, pero claro, tiene curiosidad por el mundo de los humanos, al que llaman la segunda luna. Y me imagino que la segunda luna no es tan tranquila como la suya. En absoluto. Para Roboteta, el mundo humano es hostil, caótico, peligroso. La tratan como un objeto, la meten en un carrito de la compra. Es una metáfora muy clara de cómo recibimos a veces al que es diferente. Totalmente. El giro de guión llega cuando una humana, Hipatia, la ayuda y le revela un secreto terrible.
Hay un plan para destruir a todos los robots con un virus informático. Un tema muy de ahora, el miedo a la tecnología que nosotros mismos hemos creado. ¿Y cómo se resuelve? ¿Con una guerra entre robots y humanos? Ahí está lo interesante. La solución no es la violencia, sino el diálogo. Ajá. La humana y la robot, Hipatia y Roboteta, se alían y proponen un pacto. Crear un nuevo mundo, el món de les dues lunes, donde ambas especies puedan convivir en paz. O sea que el verdadero tema no es la tecnología. No, es la empatía. Y fíjate cómo aquí vuelve a aparecer la idea de Álvar Queta del principio. La tecnología, un videojuego, una robot, no es el fin, sino la herramienta para plantear una pregunta profundamente humana. ¿Cómo vamos a convivir? Esta idea de un pacto entre seres diferentes me hace pensar cómo aterriza el libro esto en nuestro mundo, en los conflictos de aquí y ahora. Pues ese es precisamente el puente que construye el libro. Usa la fábula de ciencia ficción para abrir el melón de las desigualdades en nuestra propia sociedad. ¿Y cómo lo hace? Nos presenta una sección que analiza tiras cómicas que denuncian distintas injusticias. Y lo más fuerte es que no se queda en la viñeta. ¿Ah, no? Lo apoya con datos duros, citando a la ONU y a la Organización Mundial de la Salud. Datos que imagino que no son muy alegres. Para nada. El libro menciona, por ejemplo, que 1 de cada 5 niños en el mundo no tiene acceso a una educación de calidad. O que las mujeres cobran, de media, un 16% menos que los hombres por el mismo trabajo. O que una parte enorme de la población mundial no tiene acceso a servicios sanitarios básicos. Son datos que cogen el concepto abstracto de desigualdad y le ponen cifras. Lo hacen tangible. Lo sacan del mundo de la opinión y lo llevan al de los hechos. Pero el libro no se conforma con eso. Va más allá. Sí, va un paso más allá. Y, en mi opinión, la última actividad de la unidad es la más valiente y compleja de todas. A ver. Se titula Em sembla més injusta la discriminació per. Es decir, me parece más injusta la discriminación por. Espera un momento. ¿Le piden a un niño o a una niña de 10 años que decida qué discriminación es peor? Suena un dilema ético muy complejo, casi imposible. Es una objeción muy razonable, y seguro que los autores se la plantearon. ¿No corren el riesgo de que los niños lo simplifiquen demasiado? Claro, pero creo que el objetivo no es encontrar la respuesta correcta, porque, como bien dices, no existe. El objetivo es el proceso. Entiendo. La actividad les presenta 3 imágenes. Una que representa la discriminación por origen cultural, otra por recursos económicos, con una persona buscando en la basura, y una tercera por diversidad funcional. Y tienen que elegir. Tienen que elegir y, lo más importante, argumentar su elección. Al forzarles a tomar partido en un dilema sin solución fácil, les estás obligando a reflexionar de verdad, A pensar en las consecuencias, a empatizar. a construir un pensamiento crítico sobre qué significa la justicia. No se busca una respuesta, se busca una conversación. Es un ejercicio de una profundidad ética brutal para esa edad. Visto así, tiene sentido. Es empezar a entrenar el músculo del pensamiento crítico desde pequeños. Lo que me parece increíble de todo este recorrido es que esto no es realmente un libro de lengua. ¿A qué te refieres? O sea, sí lo es, pero es como un disfraz. Es como si usara la excusa de enseñar valenciano, la ortografía, el vocabulario, para colar un manual de ciudadanía completo. Es una especie de caballo de Troya pedagógico. Me gusta esa imagen. El objetivo no es solo que aprendas a diferenciar la B de la V, sino que te cuestiones tu relación con el planeta, con los demás y con la idea de justicia. Has dado en el clavo. Ese es el mensaje subyacente que lo une todo. La verdadera lección no es solo aprender un idioma. No. Es entender que todo está interconectado. Cuidar el medio ambiente, comunicarte con eficacia y luchar por una sociedad más justa no son asignaturas separadas. Son partes de un mismo reto. Son en realidad las 3 patas del mismo y único reto. Aprender a convivir. Y eso nos deja con una última idea para darle vueltas. La historia de ciencia ficción, la de Roboteta, se resuelve con un pacto para convivir en un nuevo mundo. En el nuestro, en el real, tenemos los problemas del planeta y las desigualdades sociales que hemos visto. Si hoy tuviéramos que sentarnos a redactar un pacto de coexistencia global para nuestro mundo, ¿cuáles serían esas cláusulas innegociables, esos artículos que sí o sí deberían estar ahí para asegurar un futuro que no solo sea viable, sino también justo?